La muerte de 5 jóvenes a finales de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no fue por un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y criminales, como el ejército mexicano pues lo dijo al inicio, o quienes hicieron este operativo, sino que se trató de una ejecución extrajudicial por parte de elementos de las Fuerzas Armadas. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confesó o pues, reveló las investigaciones que hicieron y dice que existen elementos para acreditar que las víctimas, estos jóvenes, no estaban armados y tampoco estaban confrontados con las Fuerzas Armadas ni eran parte de un grupo del crimen organizado. Sin embargo, familiares, amigos y colegas de los elementos protestaron este fin de semana para exigir al comandante supremo de las Fuerzas Armadas que sean liberados, pero el presidente López Obrador pidió confiar en las autoridades, ya que las investigaciones continúan. Con esto que dijo ayer Alejandro Encinas, pues no parece que les vayan a dar la liberación, y seguramente pues habrá más marchas como la que hubo hace apenas una semana de familiares de los elementos que están pues ahora siendo juzgados por un tribunal militar. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Creo que tenemos que esperar la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes fueron ejecutados, y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar cuenta de qué es lo que pasó, que evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento. Fue así, con esas palabras, como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, confirmó que los jóvenes ejecutados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no estaban armados ni se enfrentaron con los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el ejército, lo que determina que el ataque y muerte de las víctimas se trató de una ejecución extrajudicial a manos de militares. Así las cosas con lo que dijo ayer el subsecretario de Derechos Humanos, que pues con eso ya prácticamente está dando por sentado que fue un ataque directo y que actuaron mal estos integrantes del ejército mexicano. Y como ya le he narrado en este espacio, fue la madrugada del domingo 26 de febrero cuando varios elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional atacaron a 7 jóvenes que viajaban a bordo de una camioneta tras salir de una discoteca en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 5 de ellos murieron. Y días más tarde, la propia Secretaría de la Defensa reconoció este hecho y precisó que sucedió mientras los militares realizaban trabajos de reconocimiento y al escuchar disparos se aproximaron a la zona. A decir de la dependencia, los militares accionaron sus armas luego de que a su llegada escucharon un estruendo. Esa fue la relatoría que dieron los integrantes de las Fuerzas Armadas que hicieron este operativo. Sin embargo, horas más tarde, estos elementos intentaron llevarse la camioneta atacada, lo que ocasionó que los vecinos y familiares de las víctimas se enfrentaran con los militares. Así fue el momento y las fotografías que hay de este intento de llevarse y de remolcar esta camioneta donde viajaban los jóvenes. ¿Qué imágenes? ¿Quiénes eran estos jóvenes asesinados? Se trata de Gustavo Pérez Benítez, identificado como Tabito por su familia. También Wilberto Mata Estrada, quien en redes sociales se cubría el rostro en sus publicaciones. Alejandro Trujillo Rocha, quien se caracterizaba por compartir fotos de su hijo pequeño también en las redes sociales. Y Gustavo Ángel Suárez, quien aparecía en su perfil de Facebook como el sinvergüenza y ocultaba parte de su rostro también en publicaciones. Por último, Jonathan Aguilar, de 21 años de edad, de quien no se tiene rastro de ninguna red social,
de este joven. Lo cierto es que por lo menos y con todo y que se cubran el rostro, lo que sea, pues no hay indicaciones, indicios reales de que hayan sido parte del crimen organizado y como ya decía Alejandro Encinas, no traían armas al momento del ataque del ejército mexicano y tampoco pues estaban huyendo ni nada por el estilo. Por cierto, los elementos del ejército que ya fueron detenidos por este hecho fueron vinculados a proceso, están acusados por desobediencia y delitos del fuero militar. Se trata de 4 cabos de caballería quienes fungían como artilleros. Los elementos estarán a disposición de la Fiscalía General de la República mientras avanzan las investigaciones. Y luego de la detención de los militares, soldados en activo y retirados, así como sus familiares y amigos, salieron a las calles para exigir a las autoridades la liberación de estos 4 elementos. Así fue el momento. Fue de esta manera como elementos del ejército, familiares y amigos marcharon el pasado domingo 12 de marzo desde la glorieta del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino para exigir a las autoridades la liberación de los 4 militares involucrados en el asesinato de varios jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero la Ciudad de México no fue la única entidad en donde se realizó la marcha a favor de los uniformados. Tampico, Cuernavaca, Zapopan, Oaxaca, Chilpancingo y San Luis Potosí también se unieron a la protesta. Nuestra inconformidad es porque los altos mandos le han dado la espalda a su tropa. Vender a sus hombres, compañeros, a los 4 militares principalmente que están siendo procesados y donde ellos se deslindan, nosotros como sociedad civil salimos a respaldarlos, de que no están solos. Los manifestantes además pidieron respetar los derechos humanos de los soldados al asegurar que son ellos los primeros que brindan apoyo a la ciudadanía cuando hay algún desastre natural o emergencia, pero son los primeros maltratados e ignorados por el gobierno. ¿Dónde están los derechos humanos del militar? ¿Dónde están los derechos humanos del militar? Hay que señalar que unos días antes de esta protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador desacreditó la marcha al decir El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no aceptará ningún tipo de chantajes ni presiones por parte de los familiares de los militares, por lo que hizo un llamado a tener paciencia y dijo que si los elementos son inocentes serán liberados. Así fue como lo dijo el presidente. El gobierno que represento no está sujeto a chantajes ni a presión de nadie. Actuamos siempre con apego a la legalidad y a la justicia. Entonces, que tengan confianza que si sus familiares son inocentes, si no cometieron ningún delito, van a ser atendidos, escuchados y si están en la cárcel, liberados. Si son inocentes, que tengan confianza, porque no fabricamos delitos.
Pues sin duda el tema del ejército, de lo que sucedió con estos jóvenes en Nuevo Laredo, pues ha generado una nueva, una nueva brecha en lo que sucedía en la relación del Estado mexicano, del gobierno, del presidente López Obrador con las Fuerzas Armadas, con el ejército en lo particular, porque desde insinuar que parte de estas manifestaciones para defender a los elementos del ejército mexicano pudieron haber sido promovidas por los propios grupos del crimen organizado, por los propios narcotraficantes o organizaciones criminales, y que pues ayer Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, haya dicho que fue un ataque directo contra estos jóvenes, 5 muertos en este ataque contra jóvenes mexicanos, pues se puede comenzar a dividir por lo menos parte de lo que opinan dentro de las Fuerzas Armadas que debe ser la relación con el ejército o como debe ser, digamos, las tareas de seguridad, como deben de desarrollar todas estas tareas de seguridad a las que el presidente López Obrador pues les ha dado la responsabilidad y el presupuesto, junto con muchas otras, pero en particular las tareas de seguridad que, como lo hemos platicado aquí con muchos expertos, el ejército mexicano o las Fuerzas Armadas pues no están capacitados, adiestrados para o para llevar a cabo acciones de seguridad pública. Ellos están para otro tipo de cosas y bueno, pues ahora lo vemos con este tipo de enfrentamientos, ¿no? Este ataque directo a los jóvenes que no eran criminales, a lo mejor los confundieron con criminales, pero la respuesta del ejército es disparar, es abrir fuego en contra de quienes son posibles criminales. No son así los trabajos de inteligencia y los trabajos que normalmente desarrolla una Secretaría de Seguridad o cuerpos de seguridad pública, en su momento la Policía Federal, pero bueno, así están las cosas. La Guardia Nacional comenzó con un mando supuestamente civil y finalmente le dieron el mando militar. ¿Por qué? Pues porque el presidente López Obrador quiere que las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina tratándose de operaciones más específicas en contra de grupos y de capos del narcotráfico o del crimen organizado, pues les dio esta potestad para ser ellos quienes estén cuidándonos, cuidando a los mexicanos con una fuerza muchas veces desmedida, como la que vimos con los jóvenes en Nuevo Laredo. Quizá sea este el inicio de una cierta ruptura, por lo menos con un ala del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas, y seguramente estas manifestaciones que ya estigmatizó el presidente López Obrador de familiares, amigos y cercanos a integrantes del ejército mexicano, pues van a seguir sucediendo en el país. Vamos a ir viendo la reacción del presidente López Obrador, pero sin duda este caso del asesinato de 5 jóvenes en Tamaulipas por parte del ejército mexicano significará un parteaguas en esa relación del presidente del Estado mexicano con las Fuerzas Armadas.